Es evidente que todo esfuerzo y trabajo ha de tener su recompensa. En todo aprendizaje cooperativo aparecen tres actores principales: el estudiante, los compañeros del grupo y el docente. Por tanto, no se puede menospreciar la idea de que la evaluación también sea compartida. Hablaremos de autoevaluación, si es el propio alumno el que se evalúa a sí mismo; coevaluación, si el grupo evalúa a cada miembro del mismo, entre iguales; y por supuesto la heteroevaluación, que correspondería al docente. Pero ¿cuáles son las herramientas de evaluación que podemos usar en este contexto? Pues son muchas las que están a nuestra disposición. Recomiendo las que considero más potentes en cuanto a la opinión de mi alumnado, en cuanto a la consecución de objetivos de aprendizaje y adquisición de competencias. A saber, el portfolio, rúbrica, telaraña de autoevaluación y metacognición. Por supuesto que hay muchas más herramientas, pero lo que no tenemos como docentes es más tiempo. Además, las tres primeras pueden ser calificables, es decir, cuantificar la evaluación. Por otro lado, la metacognición es muy potente para la evaluación formativa. Incluso los alumnos hacen peticiones para que sea también cuantificable. Eso ya depende de cada uno de nosotros. Veamos algunas características y ejemplos de estas herramientas e instrumentos de evaluación. El portfolio o wiki, ya sea en soporte papel o digital, puede integrar a casi todas las herramientas de evaluación. El estudiante demuestra cómo ha construido su aprendizaje mediante la inserción de diversos documentos o cualquier otra evidencia. La metacognición como instrumento de autoevaluación y la coevaluación entre compañeros son aspectos que quiero destacar. Son muy importantes en el proceso de aprendizaje del alumnado. El portfolio puede ser individual o de grupo. Yo recomiendo que hagamos los dos. Además, podemos evaluarlos con una rúbrica en la que se reflejen los criterios de evaluación de la unidad didáctica. Estamos evaluando todo el proceso y el resultado final. La estructura tipo puede ser la siguiente: una portada creativa con un mensaje de un propósito, el propósito que tenga el grupo, y que tenga su propio nombre de grupo; un índice, un apartado en el que se hable sobre el grupo o sobre el protagonista; otro en el que aparezcan los contenidos teóricos, tanto documentales como audiovisuales que le hemos ido proporcionando; práctica, ejercicios, problemas; otro donde incluyamos la evaluación, es decir, donde se inserten las autoevaluaciones propias, la del alumno; las coevaluaciones que sus compañeros han ido realizando sobre este protagonista; y las rúbricas que el estudiante considere que es de donde se ha podido autorregular y mejorar su aprendizaje. Y por último, la metacognición. Creo que es un apartado que hace reflexionar en el aprendizaje, en su propio aprendizaje, a cada estudiante. Otro instrumento o herramienta de evaluación es la rúbrica. Arriba os dejo información del tipo de rúbrica y ejemplos. Y en la descripción también os pongo un enlace. Las podemos usar para autoevaluar, coevaluar o heteroevaluar indistintamente y sus posibles combinaciones. Disponemos de dos opciones para evaluar con rúbrica: o bien compartidas, es decir, al comienzo de la unidad didáctica le proporcionamos a nuestros estudiantes los criterios de evaluación de la misma y cada grupo propone una con sus niveles de desempeño. Recomiendo siempre que sean 4 o 5 y no más, por ejemplo, experto, avanzado, adecuado, aprendiz y Nobel. Nosotros, los docentes, aunamos las propuestas de los grupos y las compartimos con ellos. Esta opción os la recomiendo. Es sorprendente cómo detectan y asimilan los objetivos de aprendizaje todos los estudiantes. Esta opción es muy apropiada para estudiantes de tercero ESO en adelante. En bachillerato va como la seda. La otra opción es la de que el profesor o profesora las crea y las comparte con su alumnado, siempre al comenzar la unidad didáctica correspondiente. No olvidemos este apartado. Esta opción yo la utilizo para realizar tareas o actividades en cooperativo dentro de una unidad didáctica y la acompaño a la descripción de las mismas. En este caso la recomiendo para primaria y primer ciclo de la ESO, aunque depende del nivel de entrenamiento y experiencia o bagaje que ya tengan en grupos cooperativos. En cuanto a la autoevaluación, es una capacidad que tenemos que entrenar a nuestros estudiantes, a evaluarse por sí mismos sus logros en una tarea, describiendo cómo y cuándo lo alcanzó y detectar las áreas de mejora. Por tanto, las 4 herramientas que estamos viendo pueden desempeñar la acción de autoevaluar. Pero en este caso quiero aportar una práctica que suelo hacer con mi alumnado periódicamente, cada mes, en cada trimestre. Es una autoevaluación basada en la metodología del área, donde les describo una afirmación en la que ellos tienen que identificarse en el nivel de desempeño más adecuado. Os la junto en la descripción por si os interesa y este enlace para ver cómo llevarla a cabo en vuestras clases.
La coevaluación permite a los estudiantes autorregular su aprendizaje en cuanto a su ritmo, cantidad y calidad, y allana el camino de la adquisición de las competencias clave, sobre todo la de aprender a aprender. Tenemos que fijar previamente los criterios con los que se van a evaluar el desempeño y la calidad de los trabajos, así como el nivel de logro en relación a los objetivos de aprendizaje. De igual manera, les tenemos que dar y recibir retroalimentación. Yo utilizo un formulario para que los equipos vayan valorando a los distintos miembros usando los niveles de desempeño antes mencionados, cuando comenté la autoevaluación. Por último y no menos importante, la metacognición. Según Tirapo Ostarroz, es la capacidad innata de las personas para comprender y predecir nuestra propia conducta y la de las personas de nuestro alrededor. Trata de pensar sobre el propio pensamiento y aprender a regularlo. Disponemos de ella desde edades muy tempranas, 4 o 5 años de edad, y los seres humanos somos los únicos que tenemos esta capacidad. Esto nos permite evaluar lo que hacemos. Luego tenemos que diseñar actividades que aumente la conciencia de lo que sabe el estudiante y cómo lo ha aprendido. Planifique, dirige y controle su aprendizaje. Identifique sus debilidades y fortalezas para saber cuándo es autónomo y cuándo tiene que pedir ayuda. Y evaluar el resultado para mejorar futuros y diferentes aprendizajes. El pensamiento crítico es el máximo nivel de la metacognición. Permite evaluar la verdad de las afirmaciones, la corrección de los argumentos. Para ello debemos formular preguntas que involucren a los estudiantes. Podemos distinguir 3 momentos diferentes para hacerlas propias de un buen portfolio. Una metacognición inicial, una metacognición intermedia y una metacognición final. Espero que estos aspectos os sirvan para la evaluación del aprendizaje cooperativo.